Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes a los efectos de compartir un punto de vista en torno a la, yo llamaría corriente literaria que de alguna manera inicia en el siglo XX y que es conocida mundialmente como las vanguardias literarias. De ese tema pretendo hablar hoy en este momento en que nos estamos conectando. Las vanguardias tienen como antecedente inmediato en el siglo XIX al impresionismo. El impresionismo es una corriente más pictórica que literaria, aun cuando algunos críticos advierten rasgos literarios impresionistas en autores como Chekhov en sus cuentos y Chekhov en alguna de sus dramas. Pero de todas formas, esto último no resulta quizá muy comprobable, pero sí resulta lo que tiene que ver con la pintura. De hecho, podemos señalar que el movimiento pictórico denominado impresionismo se inicia en Francia con Claude Monet, quien expuso una pintura que se llamó Impression au soleil levant, que significaría, traducido del francés, impresión de amanecer. Con esa pintura se habría dado inicio, con esa pintura, impresión de amanecer, a una nueva forma de ver la realidad, una nueva forma de interpretación del fenómeno artístico, en donde, lo decía Claude Monet, en la pintura realista lo único que se hacía era tomar los elementos tal y como el autor los estaba viendo. En la pintura impresionista, y en el caso específico de lo que hemos denominado, o lo que él denominó impresión de amanecer, lo que estamos planteando, lo que estamos plasmando es la impresión que produce en nosotros el hecho que estamos observando. Es en ese aspecto, la impresión de amanecer nos conduciría a un mundo diferente al mundo que los realistas habían expresado anteriormente. Entonces, en conclusión, el impresionismo, o en conclusión parcial, el impresionismo estaría caracterizando a un movimiento pictórico y sería el antecedente de las vanguardias. En contraparte, con el término impresionismo, ha de aparecer a principios del siglo XX el término expresionismo como una de las primeras corrientes de vanguardia que surgen en Alemania. La fecha aproximadamente es 1905 en Alemania, pero al mismo tiempo, acá sí incursionamos en el terreno literario. En 1915, Franz Kafka publica La Metamorfosis. Quiero aclarar que las fechas que estoy proporcionando han de ser siempre relativas, no son absolutas. No es que ese año y a esa hora exacta comienza tal o cual tendencia. Son aproximaciones que hacemos a los efectos de poder entender mejor el fenómeno que estamos analizando. En conclusión parcial, vuelvo a decir lo mismo en conclusión, pero todavía no termino. En conclusión parcial, digamos que los movimientos de vanguardia propiamente dichos arrancarían con el expresionismo, que ha de tener una serie de manifestaciones en Alemania, como lo señalábamos, pero los otros movimientos que trascienden han de ser el futurismo en Italia, la fecha aproximada 1909. El autor que lidera esta tendencia es Marinetti, el autor que lidera esta tendencia. Seguiría en 1919 el creacionismo en Chile, y el dadaísmo en 1918 en Suiza con Tristan Tzara, que ha de ser uno de los representantes de esta corriente. Al mismo tiempo, el ultraísmo es otra tendencia que surge en España y que su principal portavoz ha de ser precisamente Guillermo de Torre. Guillermo de Torre tiene un libro muy extenso y muy consultado por la crítica,
en el que habla de todas las corrientes de vanguardia. Y ese libro en el que Guillermo de Torre habla de todas las corrientes de vanguardia es muy importante para comprender en su verdadera dimensión lo que son las vanguardias como un intento de subvertir el orden literario y la estética literaria que se había venido dando hasta este momento. Entonces el ultraísmo español ha de aparecer más o menos la fecha 1920. Y en especial corresponde aclarar que siendo Jorge Luis Borges muy joven, tendría unos 21 años más o menos, toma contacto con el ultraísmo y con Guillermo de Torre, que era su pariente político, y durante un tiempo Borges se expresará en términos ultraístas, durante un tiempo al menos. Sí es muy importante no olvidar que en 1924 en Francia aparece el surrealismo y al frente del cual está precisamente André Breton, el famoso poeta francés que da inicio a esta tendencia llamada surrealismo y que tiene muchos poetas franceses que lo han de acompañar en su momento. Y tendrá toda una perspectiva y un reflejo en el resto del mundo europeo y latinoamericano también. Por ejemplo, Pablo Neruda en Chile ha de tomar la guía surrealista en algunos de sus libros, sobre todo en Residencia en la Tierra, en los libros de Residencia en la Tierra. Por último, en 1921, en nuestro país, en México, aparece el estridentismo, al frente del cual se halla Manuel Maples Arce. El estridentismo es una corriente de vanguardia también y son, como hemos visto, mencioné anteriormente el creacionismo de Vicente Huidobro en Chile, que es un movimiento de vanguardia latinoamericano. Ahora menciono el estridentismo en México con Maples Arce, que es latinoamericano también, y los otros movimientos son europeos. Delimitar fronteras es muy difícil. De la misma manera que yo decía anteriormente que fijar años es complicado porque los años no nos están diciendo con exactitud en qué momento aparecen, fijar que los movimientos son solo europeos o solo latinoamericanos implicaría caer en una falacia porque lo europeo influye en lo latinoamericano y como nos lo enseñó el modernismo, lo latinoamericano influye en lo europeo. Digo como nos enseñó el modernismo porque las tendencias del modernismo serán tomados por varios escritores españoles de las primeras décadas del siglo XX. Bien, llegamos aquí a un punto, quisiera mostrarles unas diapositivas que nos van a permitir trabajar con mayor comodidad en torno al tema que estamos esbozando o presentando para ustedes. En estas diapositivas podemos observar, por ejemplo, tenemos acá lo que yo acabo de comentar en la primera diapositiva que ustedes están viendo, movimientos de vanguardia, siglo XX, aparece sintetizado algo de lo que nosotros decíamos, y ustedes lo pueden leer: futurismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo, realismo, estridentismo. Y este hecho de que todas estas palabras terminan con la expresión ismo, aluden a que son los ismos del siglo XX. Eso sería una primera parte. Ahora, el futurismo es una de las primeras corrientes de vanguardia que han de impactar en la literatura italiana. El futurismo tiene como líder máximo a Filippo Tommaso Marinetti. Él publica un manifiesto del futurismo que le llamó Le Futurisme, que fue publicado en Le Figaro el 20 de febrero de 1909. Este texto lo tienen ustedes publicado en la revista Prometeo y con traducción de Ramón Gómez de la Serna. Eso es cuanto a lo que representa o a lo que es el movimiento futurista italiano.
Si nos vamos al interior de ese movimiento, podemos encontrar que el manifiesto futurista que anunciaba de 1909 de Filippo Tommaso Marinetti contiene una serie de elementos que en lo personal considero extremos, que son bastante tergiversadores de los valores que cotidianamente el ser humano defiende y que podían ser puestos, no podían ser puestos, sino que son puestos en controversia por lo que vamos a leer a continuación. Por favor, pido que cuando llegue a algunos puntos de lo que vamos a leer, los que se sientan involucrados no den crédito a sentirse ofendidos, porque era una visión del mundo que tenía Marinetti en su momento y que resultó muy, pero muy exagerada. La primera posición del futurismo indica: queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. Ya acá esta expresión inicial, que tiene un corte fascista, si lo llevamos al terreno político, y queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad, es uno de los elementos principales y esenciales. El canto ya no se va a centrar en aquella visión moderada del mundo que tenía el romanticismo, sino que apunta en otra dirección, apunta más bien hacia la dirección del decadentismo anterior a Marinetti, en donde la concepción nihilista preponderaba, la negación del mundo. El mismo Marinetti lo dice: los elementos capitales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión. Eso es otro elemento que viene a impactar. Si ustedes pueden, ese es el segundo punto. El tercero, el cuarto. En el cuarto es interesante porque él dice que ha nacido una belleza nueva, que es la belleza de la velocidad. Y entonces habla del automóvil de carrera, un automóvil de carrera, dice, con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso. Un automóvil que parece correr sobre la metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Ustedes pueden observar cómo está atacando al rito tradicional, a la concepción tradicional. La victoria de Samotracia, la famosa estatua griega que ustedes pueden contemplar en el Museo del Louvre en Francia, fue un modelo de realización estética muy especial. Quizás para quien la observe, que la observa por primera vez y no es conocedor de todo esto, le parezca una estatua no tan agradable, por decirlo así, pero estéticamente resultó un elemento fundamental. Marinetti la rechaza. Marinetti dice que esta estatua de la victoria de Samotracia no tiene nada que ver con la belleza de un automóvil de carrera. Es decir, está comparando la técnica, la tecnología, con el arte. Y entonces, ¿quién triunfa? La tecnología. Y sobre todo lo que dice el punto 5, triunfa también el hombre que es dueño del volante, que sería el canto al hombre, pero al hombre violento, al hombre fascista, al hombre amante de la fuerza y de la temeridad. Eso sería algunos aspectos de lo que hemos visto. Pero el segundo, por si no fuera poco, con lo que hemos comentado anteriormente, la segunda parte, que nosotros lo hemos dividido así, dice el escritor Marinetti que no hay belleza más que en la lucha. Y entonces empieza la negación de los valores tradicionales y la imposición de nuevos valores que son absolutamente discutidos, por supuesto. Él dice, por ejemplo, en el punto 8, estamos sobre el promontorio extremo de los siglos. Y otras traducciones dicen, somos el promontorio extremo de los siglos. ¿A qué mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible? Es decir, somos el extremo del universo. ¿Para qué nos vamos a detener a observar el pasado? Y lo más escandaloso es, queremos glorificar la guerra, a quien Marinetti llama única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Se puede observar aquí, sobre todo,
de qué manera los postulados son, dejen ustedes que sean fascistas, y estoy de acuerdo que tienen mucho que ver con algunas de las ideas de Mussolini, pero sería muy discutible en este siglo XXI cantar al militarismo, al patriotismo solamente, a los anarquistas y su gesto destructor, a las bellas ideas que matan y sobre todo caer en esa horrible misoginia que es cuando él dice el desprecio a la mujer. Esta postura misógina y machista es censurada a través del tiempo para quienes se topan con este manifiesto de Filippo Tommaso Marinetti. Y luego lo otro, si es escandaloso este punto 9 para la visión que uno contemporánea que uno tiene del mundo, lo es quizás más el 10, en donde dice el poeta: queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Como ven, regresa sobre la misoginia cuando dice el combatir el feminismo, pero él quiere destruir totalmente los museos y las bibliotecas. Como lo dirá más adelante, museos, bibliotecas, idénticos ciertamente en su siniestro codo con codo de cuerpos que se ignoran. El propio Marinetti aconseja en un terreno también un poco jocoso, si se quiere, que no es necesario pasear nuestros espíritus y nuestros sentimientos por los museos, que si queremos podemos llevarle una vez al año flores a la Gioconda, pero de ninguna manera aceptaría que vayamos a pasear nuestros espíritus por esos lugares donde están las obras de arte. Y por último, Marinetti dice: lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos, porque queremos librarla de su gangrena de profesores, arqueólogos y cicerones. Como ustedes pueden observar, aquí ya no conforme con atacar al hombre del siglo XX, con atacar a la mujer del siglo XX, entonces ataca a determinados representantes de la intelectualidad del XX, como son los profesores, los arqueólogos y los cicerones, es decir, aquellos que nos conducen por los museos para ver el pasado, un pasado que no interesa, según Marinetti, porque lo que hay que hacer es vivir el futuro. Y dice enseguida lo que yo comentaba hace un momento: queremos librarla de los innumerables museos que la cubren, de innumerables cementerios. Y dice, esto es lo correcto, anteriormente creo que no lo dije con exactitud, museos, cementerios tan idénticos en su siniestro codo con codo de cuerpos que se ignoran. Y lo otro, que se les haga una visita cada año, como quien va a visitar a sus muertos, llegaremos a justificarlo. Que se depositen flores una vez por año a los pies de la Gioconda, también lo concebimos. Pero ir a pasear cotidianamente a los museos nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones, nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admitimos. Aquí termina el manifiesto de 1909 de Marinetti del futurismo. Quiero aclarar, sí, y todo lo podremos corroborar, que desde el punto de vista estrictamente literario, estas manifestaciones del escritor italiano no han de cuajar, y el futurismo será un movimiento poco representativo en lo que tiene que ver con términos de preponderancia y de antigüedad. Quedará casi que en los planteamientos que hace el escritor, y que son muy personales y que intentan atacar las estructuras estéticas tradicionales, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entre los movimientos de vanguardia del siglo XX destaca también otra corriente llamada dadaísmo de 1918. El rumano Tristan Tzara ha de ser uno de los representantes de esta corriente vanguardista, y que si el movimiento futurista creaba cierta repulsión por varios de los conceptos que ahí se desarrollaban, el movimiento dada o dadaísta tendrá distintas expresiones. Lo dice el autor, he aquí la palabra dada que lleva las ideas a la casa. Todo burgués se siente dramaturgo, inventa distintos discursos
y en lugar de poner en su lugar a los personajes convenientes, a la calidad de su inteligencia, busca las causas y los fines. Bien, esto es una primera parte del movimiento dadaísta, pero veamos más, sobre todo porque lo primero que ustedes estarán preguntando, para quien no haya incursionado todavía en este tema, es qué significa la palabra Dada. Lo dice acá, Dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico, hallar su origen etimológico, histórico o psicológico, por lo menos. Entonces, es un movimiento nihilista, como lo habíamos dicho, es un movimiento decadentista también, por las características que hemos dicho, y luego instrumenta algunas expresiones donde intenta explicar qué es la palabra Dada. Y dice, el cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Un caballo de madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano, Dada. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niños. Otros santones, Jesús habla, los niños, el retorno a un primitivismo seco y estrepitoso y monótono. Es decir, estamos enfrentados a un hecho que resultará muy controvertido, porque casi que Tristán Tzara está diciendo, no tengo nada que decir, entonces propongo una corriente que es el dadaísmo, que tratará sobre temas, sobre lo que es Dada. ¿Qué es Dada? Nada, no significa nada. ¿Qué es el dadaísmo? Una corriente de vanguardia que intenta estudiar este fenómeno y que involucra precisamente la negatividad de las afirmaciones. Me pasé a la otra diapositiva porque creo que el dadaísmo deja un poco que desear ciertas cosas, pero quizá en el ultraísmo de 1920, con este pariente político de Jorge Luis Borges, que es Guillermo de Torre, tendrá un fundamento intelectual mucho más profundo, mucho más centrado en los elementos que interesan. Guillermo de Torre en 1920 publicó en la revista Grecia el manifiesto, como él le llamaba, vertical ultraísta, término este inventado por él para designar el movimiento. El manifiesto ultraísta, como ustedes lo ven, ultraísta es el ultra de los ismos, es más allá de todos los anteriores, este es superior a los anteriores, está queriendo decir él. El ultraísmo abogó por la unificación de las tendencias vanguardistas de la poesía y la creación de un poema puro, cuyos únicos sustentos fuesen la imagen y la metáfora. Incluía aquí una serie de afirmaciones de Jorge Luis Borges sobre el ultraísmo, cuando él se sentía ultraísta en su juventud, como decía. Lo pueden ustedes observar, ver en el video lo que Jorge Luis Borges decía, pero no nos vamos a detener en ello, puesto que en el famoso escritor argentino, a quien he dedicado yo muchas páginas para estudiar su obra, prevalece una intención comprometida con esta realidad de vanguardia, quizá acreditable a su juventud y a su deseo de encontrar lo nuevo. Si avanzo un poquito más, vamos ahora a la otra corriente, que es el creacionismo de Vicente Huidobro. Esta corriente de vanguardia, como decíamos en su momento, el creacionismo de Huidobro, es novedosa también y aparece en la estética chilena y prepondera. Decía Huidobro, nada de caminos verdaderos y una poesía escéptica de sí misma. Entonces hay que buscar siempre mis nervios dispersos en estremecimientos, sin guitarra y sin inquietud, la cosa concebida así lejos del poema, robar la nieve al polo y la pipa al marino. Son algunas de las expresiones de Vicente Huidobro cuando habla de su propuesta de vanguardia, que es el creacionismo. Hemos compartido con ustedes este video, espero que les haya
gustado y seguiremos en contacto. Un gusto saludarlos.